¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre el tema de la inmigración y el futuro de los soñadores, los llamados Dreamers en inglés, con Isaías Guerrero, organizador de inmigración del Center for Community Change. Isaías Guerrero, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, un gusto estar aquí. Isaías, tú eres lo que en inglés han calificado como dreamer, en español soñador, es decir, tú has llegado al país con una edad menor de 16 años y tu estatus es de indocumentado y se está siendo discutido a nivel del Congreso y de la presidencia del presidente Trump. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta el momento? Bueno, pues mi experiencia ha sido una en la que realmente tenemos una relación interesante con la democracia. Nosotros como jóvenes indocumentados hemos salido a las calles, hemos levantado nuestras voces, hablado con los senadores y realmente tratado de dar a luz una propuesta que nos daría a los jóvenes indocumentados un camino a la ciudadanía. Este es el Dream Act, entonces no es el acta de los sueños, por eso nos dicen soñadores, que fue introducida en el 2001. Entonces ya llevamos 17 años empujando para que esta propuesta se haga una realidad y realmente pues hemos visto que ha sido muy difícil. Aunque la mayoría de estadounidenses ya aprueban y ya apoyan esta propuesta, el Congreso no ha escuchado nuestras voces. Y ya de una manera más personal para mí ha sido una experiencia un poco difícil realmente, porque antes de tener DACA, que lo tuve en el 2013, pues siempre tenía miedo de ser deportado. Yo crecí en Indiana, es un estado donde no podías manejar sin licencia y pues por no tener un seguro social no podía conseguir una licencia de conducir. Entonces siempre estaba el miedo, ¿no?, de qué puede pasar si me para la policía, si me arrestan y me deportan. También pues es el miedo que se siente en la comunidad y en mi familia, ¿no? Entonces también que el miedo de que familiares puedan ser arrestados y deportados es algo muy, muy fuerte. Pero entonces ahora, en el 2013, bueno, en el 2012, cuando el presidente Obama pasó esta propuesta de... A través de un decreto ejecutivo. A través de un decreto ejecutivo, que también hay que resaltar que fue un fruto del movimiento de la comunidad indocumentada que hizo que esto fuera una posibilidad, ¿no? No fue Obama de buena gente que nos lo dio. Y no buena gente porque además Obama al principio de su mandato tuvo las dos cámaras a su favor, prometió una reforma migratoria en el primer año, no hizo nada, y cuando ya no tenía costo político al final de su mandato es donde saca el decreto ejecutivo y hace un poco de relaciones públicas. Sí, así es. Vimos que fueron casi como las migajas, porque realmente había una posibilidad de tener un camino a la ciudadanía. Pero sí, pues una vez que se implementó DACA realmente me cambió la vida. Yo pude aplicar para una licencia, pude volver a la universidad y realmente pues este miedo de ser deportado, al menos de mi parte, no, ya pues paró. Todavía están los temores que de mi familia, ¿no?, y de familiares, pero por eso pues seguimos peleando. Y entonces ha sido, digamos, esta pelea con el gobierno para que escuchen los valores de este país, para que realmente escuchen a los votantes que quieren y apoyan a la comunidad indocumentada. 70%, es decir, 7 de cada 10 estadounidenses quiere que se resuelva a favor el tema de ustedes, los soñadores de DACA, y sin embargo el Congreso y especialmente el presidente Trump están nadando contra la corriente como muchos otros temas, como por ejemplo la tenencia de armas. Pero él todavía ha mantenido ese decreto ejecutivo de Obama, pero amenaza con que el 5 de marzo lo cancelaría. Y automáticamente, de la noche a la mañana, el 1.800.000 jóvenes como tú, que están en esta categoría de soñadores, podrían ser sujetos a deportación. Ese 5 de marzo, ¿cómo te afecta? ¿Cómo te llega? No, pues el hecho es que el presidente ya quitó la oportunidad de muchos soñadores de que puedan aplicar. O sea, ya a menos de que tú hubieras podido renovar 6 meses antes de la fecha, De la fecha del 5 de marzo. Del 5 de marzo, si
se te vencía después, ya te quedarías por fuera. Entonces justamente hay 17.000 jóvenes indocumentados o que tenían DACA que ahora son indocumentados al no haber podido renovar. Entonces eso quiere decir que ya estamos viendo la amenaza de la deportación y aún así de todas maneras esta administración está arrestando a mucha gente. No les importa si tienes DACA, no les importa si tienes familia en este país, o sea, están de una manera indiscriminada llevándose al que puedan. Porque el discurso que vendió Donald Trump era, al principio, que había que deportar a los 11 millones o 12 millones de indocumentados para tener la mano dura, el macho macanudo. Después llegó a la presidencia y empezó a suavizar el discurso y empezó a cambiarlo, en este tema también. Entonces ahora había que deportar a aquellos que tenían antecedentes penales y que habían cometido delitos graves. Mientras tanto, decía, el futuro del resto de los indocumentados se discutirá. Lo que practicaron fue una cosa completamente distinta porque empezaron, como tú dices, a hacer redadas completamente arbitrarias, a llevarse a gente deportada por cruzar un semáforo con la luz roja o, no sé, pasear al perro y el perro hacer alguna irregularidad. Pero quiere decir que entonces se ha lanzado un embate, una ofensiva. ¿Tú dirías que perversa contra los indocumentados? Sí, es un ataque perverso, macabro y realmente racista. O sea, lo que estamos viendo es que, aunque él tenía una narrativa al principio increíblemente dañina hacia la comunidad inmigrante, ya se está, desde el principio de su mandato, él pasó una serie de órdenes ejecutivas en la que hizo que inmigración tuviera más, o sea, estuviera rienda suelta. Entonces estuvimos justamente... El servicio de inmigración. El servicio de inmigración fuera y básicamente arrestara a toda la gente que pudieran. Nosotros estuvimos en Alabama cuando hubo una redada el verano pasado y inmigración entró. Casi había testimonios en los que la gente decía que entraron por la ventana, hablaron con los dueños de los apartamentos para que abrieran las puertas de todos los apartamentos y básicamente chequearan los papeles de toda la gente y aún sin orden de cateo. Entonces se violaron muchas de las reglas pues, que ellos tienen. No han entrado a escuelas, o al menos cuando los padres están dejando a los niños en las escuelas. Entonces realmente hasta sus propias órdenes que ellos deben seguir, que son no ir a estas ubicaciones específicas como iglesias, escuelas, hospitales, están violando todo esto. No se respeta absolutamente nada. Y lo peor es que estamos viendo que hay también, digamos, una agenda que es más profunda, ¿no? Que es de pronto la agenda de sacar a toda la comunidad inmigrante, a las minorías, y que son ataques muy específicos hacia nuestra comunidad, pero que realmente están creando una narrativa mucho más racista y mucho más, digamos, pro blanco, pro supremacía blanca. Y eso es lo que nos da más, lo que nos preocupa más, porque realmente está ignorando los valores de este país. Isaías, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Isaías Guerrero, él es un organizador de inmigración del Center for Community Change sobre el tema de inmigración en los Estados Unidos y el futuro de los llamados soñadores, los Dreamers. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Isaías Guerrero, organizador de inmigración del Center for Community Change, sobre inmigración en los Estados Unidos y el futuro de los soñadores, de los Dreamers. Isaías, si tratamos de ver esto en contexto sobre el tema de inmigración, inmigrantes bajo la presidencia de Donald Trump, acabamos de ver que hace pocos días un nuevo ataque en una escuela, un joven de 19 años mata a 17 de sus compañeros, hiere a unos cuantos más. Si eso lo hubiera hecho un musulmán, un extranjero, hubiera sido un ataque terrorista. Ahora en inglés simplemente es un tiroteo, un shooting. Y por lo tanto, la prensa sigue ese discurso de que si lo hace un blanco estadounidense como el de Las Vegas, es un acto de tiroteo. Si lo hace un extranjero que agarra un automóvil en Nueva York y atraviesa la multitud, es
un intento de ataque terrorista. ¿Esto es un discurso para manipular las mentes de los estadounidenses de buenos y malos? Sí, yo creo que lo que hace esta administración con ese tipo de narrativa es que crea una línea muy clara en cuanto a quién debería estar en este país y quién no. Al ver que si no es una persona de piel morena, si es musulmán, si es inmigrante... Si es latino. Si es latino, exacto. Esta administración ha usado ese tipo de crisis y de momentos que realmente amenazan estar unidos como país, y lo que le está haciendo es que los está aprovechando para realmente destruir el tejido social de este país. ¿Con qué propósito? Con el propósito, yo creo, de mantenerse, uno, pues en el poder. Segundo, también para básicamente prender a la base que... A la base de votantes. De votantes, que es pro supremacía blanca, que es racista y que está viendo un cambio demográfico que les asusta. O sea, la mayoría de la base de Trump están muy nerviosos porque hay minorías en su vecindario, en sus escuelas, y ellos creen que es culpa de las minorías por los problemas de la sociedad. Entonces, yo creo que esa fue una de las maneras en la que él, con esa narrativa durante las elecciones, él supo mover esa base para que salieran a votar por él. ¿A ti te parece que, por ejemplo, el hecho de que las prácticas, en lo que tiene que ver fundamentalmente con América Latina, prácticas comerciales que en definitiva hacen que a través de subsidios que pagan los Estados Unidos a sus productores, dejan a los productores agrícolas de nuestra América Latina sin trabajo y se tienen que venir acá? Es decir, calificado como la esclavitud moderna, los satanizan, los hacen responsables de todos los males en el resto del mundo a través de prácticas, por ejemplo, militares, en donde crean refugiados, desplazados, que se tienen que venir acá. Y eso no se discute a nivel de la prensa. Es decir, lo único que se dice es, hay gente acá adentro. ¿Cómo es que llegaron? Se absolutamente elimina. Eso es perverso. Sí, es perverso porque yo creo que no se toma responsabilidad del papel de los Estados Unidos en la política internacional. O sea, ya en Latinoamérica específicamente los Estados Unidos han estado involucrados y pues NAFTA, uno de los... Sí, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Exacto, básicamente lo de los subsidios pasó allá, donde millones de campesinos tuvieron que salir porque perdieron la habilidad de sembrar maíz, y pasa en nuestros países por políticas también de pronto ya intervencionistas, ¿no? De apoyar a cierto tipo de figuras políticas donde no hace que salgan refugiados, salgan así, figuras políticas que no están al servicio de la mayoría, sino más bien al servicio de los ricos o del 1%. Exacto, siempre hay una doble moral, ¿no? Que apoyamos nada más a los que están alineados con nuestra, digamos, los Estados Unidos está alineado nada más con la agenda pro Estados Unidos, pro capitalista, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que siempre hace falta en el debate de inmigración. Nunca se habla de por qué la gente está viniendo, por qué la gente está aquí. Entonces eso es algo que sí se ve una doble moral ahí, pero también ya cuando se empieza a hablar del tema de debate migratorio, lo que siempre está presente con esta administración es esa división de quién merece ser ciudadano y quién no, y está muy claramente delineada con... Esa administración cree que nada más la gente que está conectada con una ascendencia europea es la que merece y el resto del mundo que se quede por fuera, ¿no? Ya hemos visto comentario tras comentario en el que él... realmente pues insulta al resto de los países, a nuestras economías. Entonces vemos que esta narrativa está rompiendo a la democracia y el tejido social de una manera muy, muy fuerte, y yo creo que lo que está haciendo es que está dividiendo al país cuando necesita estar unido más que nunca. Ahora, Donald Trump como presidente llega como un empresario, entre comillas, exitoso, aunque se declaró 4 veces en bancarrota y tiene 3.500 juicios a nivel judicial. Pero tiene que haber un cálculo de marketing, es decir, él exacerbando la xenofobia, el racismo, la discriminación, él ha calculado que esto le beneficia en votos, es decir, ¿esto siempre estuvo latente y ahora simplemente sale a la superficie con más fuerza? ¿O este es un fenómeno que empieza con Donald Trump?
Pues yo creo que el fenómeno del racismo en los Estados Unidos siempre ha estado presente, sino que se manifiesta de distintas maneras. Digamos, la manera en que se ha hecho que sea más fácil que se encarcele, sea inmigrantes o a gente de la comunidad de las clases bajas o de la comunidad afroamericana, vemos un patrón que desde los 80s se ha incrementado ya 300% la población de gente que es encarcelada y por ofensas menores. Entonces, no solamente vemos que desde una narrativa se ataca a las minorías y a los inmigrantes, pero también de distintas políticas, ¿no? Yo creo que ahorita lo que esta administración está haciendo es que le está dando rienda suelta a que esta narrativa sea mucho más popular, o al menos se escuche en más lugares, porque de pronto antes estaba mucho más contenida, controlada, sí. Con Obama, al menos la narrativa de Obama, no las políticas, pero la narrativa era mucho más visionaria, tenía realmente una propuesta hacia el futuro que de cierta manera trataba de unir a la mayoría de personas. Esta administración está haciendo completamente lo contrario. Sí, y dividiendo más a la gente. Isaías, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Isaías Guerrero, organizador de inmigración del Center for Community Change, sobre inmigración en los Estados Unidos y el futuro de los soñadores, de los Dreamers. Enseguida regresamos. Continuamos hablando sobre inmigración en los Estados Unidos y el futuro de los llamados soñadores, los Dreamers, con Isaías Guerrero, organizador de inmigración del Center for Community Change. Isaías, hay varias propuestas sobre el futuro de los Dreamers que se está discutiendo en el Congreso, en el Senado, también en la Cámara de Representantes. ¿Qué es lo que te dice tu instinto que va a ser la versión final? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues ahorita yo creo que hay una decisión muy clara que el Congreso tiene que tomar. Yo creo que es una decisión en la que tienen como dos caminos, ¿no? Uno es, o continuamos y hacemos que la agenda antimigrante se haga una realidad y empujamos propuestas, o mejor dicho, que el Congreso apruebe propuestas que continúen las deportaciones, den dinero a la frontera, den dinero a inmigración. Se construya un muro. Se construya un muro. O realmente que escuchemos los valores de la democracia, lo que la mayoría de estadounidenses quieren, que es un camino a la ciudadanía para los Dreamers. Entonces, yo creo que ahorita espero que escuchen las voces de los jóvenes indocumentados, de la comunidad indocumentada y de lo que la mayoría de estadounidenses quieren, pero lo que hemos visto es que la mayoría de republicanos sí se están alineando con esa agenda y que los demócratas no se sienten suficientemente fuertes para poder decir no. Nosotros queremos lo mejor para la mayoría de estadounidenses. Entonces, esa es nuestra demanda. A los republicanos que paren de ser racistas, a los demócratas que se pongan las pilas y realmente peleen por los valores de este país. Tú personalmente, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Así es, yo ahorita, gracias a Dios y gracias a DACA, es que estoy trabajando para el Center for Community Change como un organizador de migración. Entonces, somos una red de 44 organizaciones a nivel nacional y estamos conectadas con la comunidad inmigrante en más o menos 22 estados. Más que nada empujando para políticas proinmigrantes a nivel local, estatal y federal. Entonces estamos muy conectados con lo que está pasando a nivel local, de cómo la gente está viviendo esta nueva realidad y también cómo empujamos para que haya mejores políticas. En el caso de ¿tu familia está aquí o tú eres colombiana o está en Colombia? Sí, la mayoría de mi familia está aquí en los Estados Unidos. Pero correría el riesgo dentro de las varias versiones que se está discutiendo en el Congreso para regularizar la situación de los soñadores, de que se apruebe que los soñadores se pudieran quedar en el país, pero sus padres deberían ser deportados. Solamente los hijos de los Dreamers se podrían quedar, una de las versiones, a expensas de que sus familiares directos, como sus padres, debieran dejar. ¿Tú has escuchado esa versión y cuál es tu reacción?
Sí, realmente estamos en contra de cualquier tipo de ataque, pues, que nuestros padres, nuestros familiares podrían sufrir a causa de que nos den un tipo de camino a la ciudadanía. O sea, yo personalmente diría, yo no quiero esa propuesta, yo quiero es una propuesta que se enfoque nada más en el daño que hizo esta presidencia. O sea, vemos que el presidente Trump quitó DACA, entonces enfoquémonos nada más en este 1.8 millones de jóvenes sin papeles que necesitan un camino a la ciudadanía. No hay nada más que hacer, no juguemos. O sea, me siento que nos están usando como ficha política para poder tener algún tipo de logro, ¿no? Porque realmente vemos que esta administración no ha podido lograr mucho, entonces nos están usando para lograr algo y eso no está bien. ¿Cuántos años hace que vives en Estados Unidos? Ya 17 años. ¿Se te pasa por tu mente de que te podrías ver forzado a regresar a tu natal Colombia? Pues el miedo siempre está, ¿no? Mi hermanita vivió con mi hermana y ella es ciudadana y pues tenemos un plan, ¿no? ¿Qué hacer si migración viene al apartamento, ¿no? Entonces es algo que siempre está presente en mi vida y en la vida de muchos jóvenes indocumentados y de la comunidad en general, pero pues por eso es que el movimiento inmigrante está peleando y realmente vamos a asegurarnos de que en noviembre en las elecciones, en las urnas, demostremos quién estuvo a favor y quién estuvo en contra. Y los que estuvieron en contra de la comunidad migrante y de la democracia, para afuera, y los que sí pudieron pelear por nosotros, los vamos a recordar. ¿Te parece que va a tener un impacto, sea cual sea la decisión, en las elecciones que llamadas a medio término ahora de noviembre de este año 2018? Sí, vemos que hay una coalición grande de organizaciones pro mujeres, ¿no? Los de la marcha de mujeres están listas para sacar a la gente a votar, religiosos, clero, inmigrantes. Básicamente ya hemos visto un par de victorias, ¿no? en las gobernaciones del gobernador de Virginia, de Nueva Jersey, ahorita con el senador de Alabama. Vimos que lo que hizo que ganaran en ese momento, digamos, los demócratas, es que fue un empuje grande de una coalición de movimientos sociales que hicieron eso posible, obviamente porque ellos apoyaban nuestras agendas, ¿no? Que son proinmigrantes. Entonces, sabemos que esta coalición va a ser aún más fuerte en noviembre y nos vamos a acordar quién estuvo en contra y quién estuvo a favor. Exactamente, ¿qué es lo que hace tu organización, el Center for Community Change, frente a todo este panorama? Pues nosotros estamos listos para mover a cientos de miles de votantes a las urnas, obviamente empujando pues para que nuestras agendas pro inmigrantes, pro familia, un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas esté claro y que esta es una demanda que tenemos. Entonces queremos que eso se traduzca en las urnas y que se traduzca en las agendas de los políticos que apoyamos. Entonces no solamente apoyamos a las comunidades inmigrantes y enredadas, proveemos servicios, pero más que nada estamos organizándonos de una manera cívica, de una manera política, para asegurarnos de que nuestro poder se sienta. Y por último, ¿eres optimista de que se resuelva tu situación como soñador, como dreamer, y te puedas quedar en los Estados Unidos hacia la ciudadanía? Sí, estoy optimista porque sé que el movimiento es fuerte, que la mayoría de estadounidenses están de nuestro lado y que pronto pues vamos a seguir peleando y vamos a ganar. Isaías Guerrero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge.